tal? Buen día. ¿Qué tal, Josefina? Vamos a esperar 2 minutos a ver si llega alguien más. Y si no llega nadie más, te cuento solamente a ti que estás, de que más o menos de qué se trata o me haces las preguntas que quieras, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Ah. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Esperamos 5 minutos y si no empezamos nomás que... Como tú quieras, tú me dices. Yo creo que esto va a Yo pasar, esperaría, sí, esperemos a las 9. sí, va a llegar gente por goteo, así que a cada uno le Sí, es contaré. que de repente la hora temprano juega un poquito en contra. Así es, así es. Súper. Bien, pues, entonces comenzamos nomás, don Fernando y doña Josefina. Les cuento un poquito de qué se trata el minor, si quieren, básicamente a partir de lo que ustedes ya pueden ver en la página web, que es... no, esto no es. ¿Ustedes qué vieron la página del minor o vieron otra página nada que ver? Tengo un problema con... Lo que puede ser es que hay una actualización de la página. Déjame mandarte el link. A ver. Quizás por eso no... No, pero ¿ustedes qué vieron cuando compartí pantalla? Ah, te digo al tiro. A ver, voy a compartirla de nuevo. Ya. Ahora se También... ve, sí, ahí está la página del minor. Ah, ya. Entonces soy yo el que tiene un problema y no lo veo. Ahí está, ya. Esta es la página del minor, ¿no? Sí. Ya. Entonces el minor, como ustedes ven acá, tiene tres asignaturas. Es un minor, o sea, lo fundamental, esto es un minor de teología, ¿sí? Que sea un minor de teología significa que nosotros vamos a asumir el dato revelado como precisamente eso, como un dato. Ustedes probablemente ya sabrán que la teología siempre se funda en una filosofía previa, y precisamente por eso cuando uno trata sobre estos temas hay mucho de antropología, básicamente. Pero el dato revelado ilumina esa reflexión filosófica, y no solamente la ilumina, sino que la eleva, y eso significa que conocemos mucho más profundamente esas realidades. Y por otra parte, en el caso de todo el problema de la diferencia sexual, el matrimonio y la familia y la vocación a la donación, todos estos datos que son profundamente humanos, es decir, que son parte de la naturaleza del hombre, quedaron dañados por el pecado original. Y eso significa que la redención de Jesucristo vuelve a ser posible aquello que estaba en el plan originario de Dios. Entonces, que sea una asignatura teológica significa que nosotros, insisto, vamos a estar partiendo permanentemente del dato revelado, pero ese dato revelado no es contrario, sino que tiene que ser profundamente coherente con la experiencia cotidiana de la diferencia de varón y mujer, y con la vocación humana al matrimonio. En este sentido, nuestra fuente va a ser fundamentalmente la Sagrada Escritura, la Biblia, y el magisterio, sobre todo de Juan Pablo II, que profundizó muchísimo en esto a partir de unas catequesis que comenzó a dar muy temprano en su pontificado, a finales de los años 70, y se extendió durante un par de años de los 80, que posteriormente estas catequesis
fueron publicadas como Teología del Cuerpo, ¿sí? Quizás les suena más o menos el nombre. Y en esa teología del cuerpo, bueno, se sigue más o menos este orden. En primer lugar, una reflexión sobre la diferencia de varón y mujer en el plan originario de Dios, como una vocación al don de sí, que está manifestada en el cuerpo, y entonces aquí el tema fundamental es precisamente esto, lo que se llama el significado del cuerpo. Esta asignatura en general la da don Antonio Amado, que es el director del Centro de Estudios Generales, y los temas son fundamentalmente estos que aparecen acá, es decir, el tema del cuerpo, de la diferencia, de esa soledad originaria que uno puede leer en la narración del Génesis, una soledad que de alguna manera encuentra, o sea, que tiene su solución y su vocación última, digamos, en la persona del otro, y que es lo que explica entonces la inclinación sexual. Y aparece entonces también el problema de la vergüenza y el pudor respecto de esa intimidad que queda manifestada al otro como consecuencia del pecado original. Si ustedes se acuerdan, en la narración del Génesis, Adán y Eva, después del pecado, se cubren, ¿sí? Porque se protegen de la mirada del otro. El segundo curso, normalmente lo dicto yo, es matrimonio y familia, y apunta precisamente a eso, a la naturaleza del matrimonio y de la familia como institución jurídica, pero también como institución profundamente radicada en la naturaleza del hombre y redimida por la gracia de Jesucristo. Y la tercera asignatura se llama libertad y donación, y tiene que ver con esta idea de la redención del corazón, es decir, cómo lo que Jesucristo redime es precisamente la inclinación del varón a la mujer y de la mujer al varón, y cómo eso se realiza plenamente en esa virtud tan denostada normalmente, que se llama la virtud de la castidad, que claro, bien entendida, no es fundamentalmente un hábito negativo, un privarse de ciertas cosas, sino más bien un orden interior, un orden del amor, ¿sí? Que permite precisamente donarse al otro. Estos son más o menos los tres cursos. Es muy importante insistir en que el minor se curse de modo continuo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Fíjense, a ver si logro verlo bien. Ya. Tanto varón y mujer como matrimonio y familia se dictan siempre en el primer semestre. Y libertad de donación se dicta siempre en el segundo semestre. De manera que no hay un orden necesario, pero cada año se dicta o matrimonio y familia en el primer semestre, o varón y mujer en el primer semestre, y después libertad de donación en el segundo. ¿Sí? Entonces, si usted empieza con el minor el primer semestre, va a tener que cursar uno de estos dos. El segundo semestre cursa libertad de donación, y el tercer semestre el otro de estos dos, pero se dicta solamente uno. ¿Sí? Entonces, si usted empieza a cursar el minor el segundo semestre, le van a quedar 2 primeros semestres, lo cual puede llegar a ser un incordio, ¿sí? Porque significa que va a tener que esperar al año siguiente para cursar la asignatura que le falta, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el esquema, no? ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro. ¿Sí? ¿Josefina? Clarísimo. Sí, está claro. Gonzalo, yo, o sea, como Sí. las preguntas que generalmente salen de los alumnos, quisiera preguntarte el tipo de evaluaciones que tienen en el minor. Sí. ¿Son evaluaciones prácticas, escritas? Si nos pudieras contar un poquito como de la metodología que usa el minor. Sí, a ver, la idea de este minor es que en general suele suceder que lo toma sobre todo gente que está muy interesada en el tema, ¿sí? Y por eso, entonces, el desarrollo del curso es una cosa bastante normal y cordial. Eso significa que el régimen de trabajo es distinto, o sea, el régimen de evaluación es distinto en cada asignatura, porque lo define el profesor del curso, pero apunta fundamentalmente a mantenerse trabajando durante el semestre, ¿sí? Por eso, si ustedes ven acá en los programas, que son programas de hace un par de años, el del 2019,
y este es del 2018, por ejemplo, les van a aparecer cosas bastante genéricas, ¿sí? Por ejemplo, un único examen que vale un 100%, acá también aparece eso, pero en el fondo no tienen que pensarlo como instancias de evaluación, ¿sí? Reprobatorias, sino básicamente la idea de que va a haber una única nota que se ha ido trabajando durante el semestre, a veces mediante tareas, otras veces mediante informes de lectura, otras veces mediante ensayos que se van entregando, pero siempre son instancias de evaluación que más que la prueba, ¿sí? Para la que se estudia, que tiene fecha y que ese día no hay clases, normalmente tanto el profesor Antonio Amado como yo trabajamos con sistemas con algún sistema, un esquema de trabajo que los mantenga trabajando durante todo el semestre, a un ritmo que no sea particularmente pesado, pero sí constante, ¿sí? Entonces, al menos cada 2 o 3 semanas vamos a tener algún tipo de trabajo o tarea que es evaluado. Y así entonces se construye esta nota final. En el fondo, uno podría decirlo así. Es una asignatura que son asignaturas que como están pensadas para reflexionar fundamentalmente, es difícil reprobar. Digámoslo así, si usted quiere reprobar de verdad, entonces, y se empeña en no entregar los trabajos y en no hacer las tareas que se le piden, entonces quizás lo logre. Pero en general, basta con mantenerse yendo a clases y hacer las tareas oportunamente para que a uno le vaya razonablemente bien, ¿sí? No son asignaturas difíciles y apuntan fundamentalmente a una conversación profunda sobre estos temas, no a verificar conocimientos memorizados. Súper. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Te puedo hacer una ¿no? segunda pregunta? Considerando que el objetivo de los minor, que yo creo que los alumnos quizás lo tienen claro, pero es como formar a un estudiante, a un profesional más integral, Sí. ¿cómo complementa esto a las distintas carreras? Sí. Yo sé que es un tema que es súper importante porque es como de formación también de valórico y todo, pero ¿cómo los alumnos lo podrían como utilizar en el día a día? Ya, esto es una asignatura del Centro de Estudios Generales, ¿sí? Y lo propio del Centro de Estudios Generales es que nosotros, o sea, lo propio de la filosofía y la teología más bien, es que nosotros podríamos decirlo así, damos un paso atrás, digamos, respecto de la disciplina y conversamos sobre los fundamentos de esa disciplina, de ese conocimiento. Y entonces esto, tal como dices tú, tiene que ver con temas generales que son absolutamente universales. No es un minor que va a aportar inmediatamente en el ejercicio profesional, ¿sí? de ninguna carrera en particular, sino que es un enfoque propio, en último término, de cualquier tipo de actividad profesional. Porque en último término, aquel que trabaja es un sujeto, ¿sí? Sexuado y familiar. ¿Sí? Acá no se trata el objetivo del curso no es decirle a esa persona cómo tiene que vivir o darle normas morales, sino básicamente una reflexión sobre el propio ser personal y el ser personal de aquellos con los cuales entramos en contacto cotidiano. Y en ese sentido, no hay una influencia directa, inmediata, en el sentido de que esta persona va a hacer su trabajo de otro modo, o va a aprender a hacer una cosa u otra, sino que hay básicamente una reflexión que afecta la vida completa, en último término. ¿Sí? Don Ya, Fernando, muchas tiene una gracias. Sí. pregunta. O sea, no me quedó muy claro lo de las evaluaciones. No va a haber entonces una prueba como tal, sino que a lo largo del año vamos haciendo trabajos y eso va a ser la nota. Excepto en esta asignatura, lo que pasa es que lo que te decía es, depende básicamente del profesor. Don Jaime Williams, ¿sí? En general, hace pruebas. ¿Sí? Hace pruebas comunes y corrientes. Este es el programa del año 2020, o sea, del año pasado, y ustedes pueden ver en ese programa, o sea, en esa ocasión, él hizo pruebas. ¿Sí? Hizo pruebas muy semejantes a las que ustedes tienen en sus ramos del Centro de Estudios Generales. El profesor Antonio Amado y yo trabajamos de otra manera. Y en general lo que hacemos es encargar tareas o ensayos breves, informes de lectura, etc. ¿Sí? En general, uno no hace pruebas o sea, ninguno de nosotros dos hace pruebas la típica prueba que la próxima semana hay prueba y entonces los alumnos tienen que estudiar y llegan a la clase a rendir la prueba. En general, eso no sucede así.
¿Respondo, Fernando? Sí, sí. Y en el tema de la asistencia, Sí. este minor se da los viernes, ¿verdad? En general las clases son los viernes, sí. Ya, es que Ahora, yo eso estudio, tampoco es algo fijo y definido, eso depende de la programación. En general nosotros tendemos a programar los cursos en, en el mismo día de la semana, sí. ya, perfecto. Es que yo estudio Derecho y en Derecho las pruebas son cada viernes. Sí, Entonces, hemos tenido varios alumnos de Derecho. Lo que se hace en general es que ya conversamos con la facultad porque hemos tenido problemas de este tipo, y en general lo que hacemos es que los días viernes, a la hora del minor, los alumnos pueden no asistir. O sea, pueden o sea, tienen garantía de que no le va a tocar la prueba. No le va a tocar la prueba en ese horario, porque está en clases. Y evidentemente uno personalmente, conversando con el alumno, digamos, flexibiliza todos los requisitos. En general no ponemos requisitos de asistencia particularmente exigentes, o sea, no va a pasar que si tú tienes un 74,3% de asistencia en vez del 75%, si es que estuviera fijado, repruebas el curso, evidentemente, sino que todos básicamente se conversan. El modo en que se proceda también va a depender de cómo se vaya desarrollando el tema de la presencialidad más adelante, porque en general, mientras hemos hecho los cursos online, las clases quedan grabadas y entonces es más fácil de manejar. En circunstancias normales, las clases se hacen en una sala de clases, nada queda grabado, por supuesto, pero siempre se da a los alumnos la facilidad para mantenerse al día. Entonces, contestando tu pregunta, no deberías tener problema con la facultad porque ellos saben que esto funciona de esta manera. ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Al parecer no. Bueno, Gonzalo, te agradecemos tu tiempo y bueno, recomendarle este minor porque tiene excelentes profesores de primer nivel, así que gracias por asistir y gracias, Gonzalo, nuevamente por explicarnos en qué consiste el minor. Y muchas gracias. Adiós, que estén bien. Bien. Yo cierro la sesión, ¿no? Ya, súper. Listo. Adiós.